Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Vamos entonces a referirnos al otro tema, pero en conexión con esto, y ya dejando el tema de la vacunación, está lo que ha ocurrido con el Omicron y la aeronavegación comercial. Después del coronavirus y del cierre del coronavirus, la aeronavegación comercial no había recibido realmente un impacto como el que le ha dado el Omicron a nivel internacional. Veía, por ejemplo, este reportaje ayer de BBC que resume lo que ha pasado. La rápida propagación de la variante Omicron provoca la cancelación de miles de vuelos y trastoca la ruta de decenas de cruceros alrededor del mundo en plena temporada festiva. En Estados Unidos, algunas aerolíneas informaron que los retrasos se relacionan al contagio entre los miembros de su tripulación. Solo este lunes, 2.700 vuelos fueron suspendidos, según el portal de FlightAware. Desde el viernes, día de Nochebuena, suman unos 8.000 vuelos cancelados. Los países más afectados han sido Estados Unidos y China. Entre las compañías estadounidenses con mayor número de cancelaciones están JetBlue, que no necesita Omicron para cancelar y retrasar vuelos, y United. Esta última dijo la semana pasada que Omicron ha tenido un impacto directo en nuestra tripulación de vuelo y las personas que dirigen nuestra operación. Entonces, señores, mucha gente que tenía sus planes de regreso, mucho trauma, está también acumulación de personas en los aeropuertos, que esperando turnos, que una serie de cosas también es un factor de expansión del virus y hay que estar alerta. Hay que estar alerta porque si bien es cierto que la sintomatología es benigna, eso es lo que es la cara que ha presentado hasta ahora. Pero no sabemos si tiene otra cara. No sabemos si tiene otra cara. Entonces, bueno, paso a otro de los temas que para mí ha sido de los temas que van a ser, digamos, objeto de estudio y de reflexión de los acontecimientos de ese 2021, que no se quedan como acontecimientos de un año, sino que son hechos que van a tener un impacto y necesitarán ser estudiados, ver cuál es, digamos, el desenlace, cómo van a ir repercutiendo en otras cosas. Este acontecimiento del triunfo de Gabriel Boric en Chile, desde luego, esto no está lejos de lo que vino ocurriendo en el mundo después del 2008, donde hubo una emergencia de populismo que trastornó la vida democrática tal y como se había expresado hasta entonces. Y producto de esta situación andan juntos, es decir, el triunfo de Boric, de Gabriel Boric, no debemos de verlo aislado a lo que ocurrió en el Reino Unido con el triunfo del Brexit. No debemos de verlo aislado al triunfo de Donald Trump. No debemos
verlo aislado al triunfo de Bolsonaro en Brasil, porque los populismos no tienen ideología. Los populismos se expresan hacia la izquierda y se expresan hacia la derecha. Y tienen las mismas características en cuanto a los factores que le permiten surgir. En una obra que he citado varias veces aquí, recientemente, la del presidente Mariano Rajoy, La política para adultos, cuando él aborda el tema de los populismos, él plantea lo siguiente. Él dice que el populismo, con sus falsedades y su polarización, nos aleja de esa condición de ciudadanos adultos porque nos promete un mundo sin límite ni responsabilidad. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde cultiva el éxito el populismo, ya sea de izquierda o sea de derecha? En la identificación de un posible agravio. Y él lo aborda también. Él dice que no existe un recurso más fácil ni más tramposo para seducir a la audiencia que convertirla en víctima de una injusticia que se promete reparar. Entonces, estas corrientes que pueden darse, aunque pueden ser tanto de derecha como de izquierda, pero en el caso de América Latina pudieran ser más de izquierda, porque América Latina está más empapada de una narrativa de izquierda, una narrativa que corre por la sangre del latinoamericano. Nosotros, por ejemplo, la mayoría de lo que hablamos y analizamos en América Latina, nos formamos leyendo cuando éramos analfabetas, leyendo a un señor que se llamaba Eduardo Galeano, que escribió un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina. Este caballero nos convenció de que nuestra pobreza originaba en el carácter extractivo que se le dio a nuestra riqueza por parte de las potencias que nos explotaron. Y que éramos pobres a causa de eso. Bueno, de esas cosas existieron, pero los problemas económicos nuestros, los problemas de nuestro subdesarrollo son multifactoriales. Este propio caballero que está en la influencia de todos nosotros, este propio caballero admitió no hace muchos años que cuando él escribió ese libro él no sabía absolutamente nada de economía. Pero que nada de economía sabía cuando escribió esa obra que ha sido una de las obras que más ha influido en los pensadores latinoamericanos. Pero él no sabía una gota de economía cuando escribió esa obra y después que maduró en su pensamiento, hay una serie de cosas de las que plantea ahí que realmente la revisó. Pero ahí están. En Chile, ¿qué ocurrió? Bueno, algo parecido a lo que ocurrió en Inglaterra, algo parecido a lo que ocurrió con Trump, aunque allá en Chile lo veamos expresado hacia la izquierda. ¿Qué predominó en estas tres elecciones? ¿Qué ha predominado? Hay tres pasiones que mueven pues a la gente. ¿Cuáles son esas tres pasiones? Está la ira, está
la esperanza, la ira, la esperanza y el miedo. Esos son los tres sentimientos más aglutinantes. Para ver campaña, para ver gente detrás de otro, etcétera, tiene que haber ira, tiene que haber miedo y tiene que haber esperanza. Pero lamentablemente, el sentimiento que más cultiva el populismo es el de la ira. Y el segundo es el del miedo. Es el del miedo. Los chilenos desde hace tiempo están votando con ira y fueron a este proceso con ira, con tanta ira que le dieron un 15% de la votación a un candidato que no vivía en Chile. Y después, naturalmente, los que votaron por un candidato que no vivía en Chile porque no querían votar por nadie, porque querían expresar su rechazo al sistema, votaron por Gabriel Boric. No es solo, digamos, que en Chile se haya identificado una injusticia que se promete redimir. Ciertamente, el modelo chileno ha sido un modelo exitoso, pero que no se revisó. Y al no revisarse, hubo realidades que se mantuvieron inalterables y esas realidades después se vengaron. Dice José Ortega y Gasset, que tiene muchas sentencias fabulosas. El que no lo ha leído, cada vez que la gente le dice a usted que él dice que uno es uno y sus circunstancias, ese nunca ha leído a José Ortega y Gasset. Él ha escuchado decir eso de José Ortega y Gasset, que lo dijo, pero en cuanto a la cantidad de cosas importantes que ha planteado este hombre y de reflexiones, eso es un absurdo. Decía don José Ortega y Gasset que las realidades ignoradas siempre preparan su venganza. Usted deja unas realidades ahí ignoradas y esas realidades ignoradas siempre preparan su venganza y terminan vengándose. ¿Cuál es una realidad ignorada del modelo chileno? Entre otras, bueno, el 33% de los recursos o de los beneficios que genera la economía chilena, el 33% va al 1% de los más ricos. Pero aún en ese número tan reducido, es apenas el 0.1%. Del 20%, el 0.1% más rico, los que realmente reciben los mayores beneficios. Hubo una serie de cosas que se variaron en Chile, que terminaron pesando. Está la municipalización de la educación, algo distinto a lo que ocurre en la República Dominicana, que ojalá no se nos ocurra eso nunca, la municipalización de la educación. En la República Dominicana hay un presupuesto disponible para la educación. Eso quiere decir que ese presupuesto trata por igual a una persona que vive en un municipio pobre al que vive en un municipio rico. Como quiera, hay disponibilidad y derecho a tener una escuela como la puede tener cualquiera. Cuando estamos hablando de municipalización de la educación, estamos hablando de una educación que se va a segmentar y va a depender de las posibilidades de cada región. Eso pues terminó siendo desastroso y más excluyente. Está el tema realmente de
el sistema de pensiones, que manejado con populismo también ha conducido a esos resultados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que un sistema de pensiones donde la gente dependa de lo que ahorre en países con sueldos bajos, aunque esas pensiones alcanzan ganancias de capital, las ganancias de capital de sueldos bajos van a ser insignificantes siempre a la hora de establecer el nivel con el que una persona se retira. Van a ser insignificantes. Entonces, bueno, ese modelo supuestamente no sirve. Ahora, no se dice lo que está pasando con el otro modelo. El otro modelo está quebrado. Si no, pregúntenle a España cómo está el modelo de reparto. Que los que están trabajando actualmente están cotizando las pensiones de los actuales pensionados, pero para los que están trabajando actualmente ese sistema no garantiza pensiones. Están en el aire. Por ahí anda el problema del tema del reparto. Entonces, son sistemas que ambos ameritan revisiones para provocar cambio. Entonces, todo esto, señores, generó ese sentimiento de ira que llevó a los chilenos a votar por un paciente psiquiátrico. Un paciente psiquiátrico. Una persona sin ninguna experiencia en materia administrativa. Sin ninguna experiencia en materia administrativa. Y con las consecuencias que eso pues pueda acarrear en el futuro. Ahora, ¿qué decir de las elecciones? Las elecciones sí fueron el producto de un ejercicio democrático. Porque aquí no se puede alegar lo que pasa en Nicaragua. Aquí no se puede alegar lo que pasa en Venezuela. En Chile hubo unas elecciones con todas las de la ley, porque hay gente que habla de procesos electorales en Nicaragua, o procesos electorales en Venezuela, o procesos electorales en Cuba. Ahí no hay procesos electorales, porque procesos electorales no es que la gente sea convocada a votar y vote. No. Un proceso electoral tiene 3 condiciones que donde no lo tenga, no hay proceso electoral. Es verdad que primero, el voto tiene que ser libre. El voto tiene que ser libre. Condición sine qua non. Pero además de que el voto tiene que ser libre, tiene que haber un control del gobierno. Es decir, donde no hay contrapeso, no hay controles en el ejercicio y en los alcances del poder, no hay voto libre. No hay voto libre. Y la tercera condición es el respeto a la pluralidad. Entonces, donde no hay esas cosas, la gente puede ir a votar, escoger a quien le dé su bendita gana. No he escogido a nadie. Porque hay otras condiciones para que unas elecciones sean unas elecciones democráticas que no están dadas. En Chile sí se dieron. En Chile sí se dieron. Y eso que escogió la gente es producto de unas elecciones democráticas. Eso fue lo que la gente quería. Ahí no faltaron condiciones, ni faltó libertad, ni faltó nada para que la gente se expresara. No, no, no. Esas son unas elecciones democráticas, las elecciones en las que fue escogido Gabriel Boric como presidente. Y le advierten, no a Chile, sino al mundo, cuáles son las consecuencias de no manejar el sentimiento de ira del que están empoderados los electores. Un sentimiento del que hablaré posteriormente y que no tiene que ver con causas locales. Pero ese sentimiento ha creado a partir del 2008 y agudizado después del coronavirus una corriente que acabó con la ventaja del gobierno. Hasta el 2008, participar en unas elecciones desde el gobierno era una ventaja. Y a una candidatura que estaba apoyada desde el gobierno, independientemente de su popularidad, se le atribuía la ventaja del gobierno. Ya la ventaja del gobierno no existe.
aquello que decía Giulio Andreotti, que le decían, él fue 7 veces ministro de Italia, y entonces le hablaban del desgaste del gobierno. Ministro, pero que los gobiernos se desgastan. Él se burlaba y él decía lo siguiente: sí, es verdad que el poder desgasta, pero el poder desgasta sobre todo al que no lo tiene. Eso decía Andreotti, que el desgaste del poder es que el que se desgasta es el que no tiene el poder. No, a partir del 2008, señores, se acabaron los gobiernos de 2 periodos. A partir del 2008, en el mundo, no quiere decir que eso se dé en todas partes, no quiere decir que eso se dé en todas partes, ¿eh? Porque cuando uno habla de una tendencia no está diciendo de algo que va a ocurrir en todas partes. Pero a partir del 2008, en el mundo, la tendencia ha sido con la terminación de la ventaja del gobierno y la desaparición de los gobiernos de 2 periodos. Sociedades como Estados Unidos, donde rara vez no hay 2 periodos, no hubo 2 periodos. Pero podemos citar una serie de países que estuvieron siempre acostumbrados a 2 periodos electorales y hasta más, donde no nos encontramos los 2 periodos. Por ejemplo, los partidos gubernamentales tradicionales obtuvieron sus peores resultados en términos de porcentaje de votos en Bulgaria, en la República Checa, en Eslovaquia, en Eslovenia, en España, en Francia, en Grecia, en Hungría, en Irlanda, en Islandia, en Italia, en Letonia, en Lituania, en Portugal, en Reino Unido, y yo no voy a seguir mencionando. ¡Cambio y fuera! Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.